Bienvenidos a Es Real. Muchas veces nos hacemos preguntas como por ejemplo, si Dios existe, ¿yo cómo lo puedo experimentar? O si Dios existe, ¿dónde está? ¿Cómo hago para hablar con Él? ¿Cómo hago para que Él me escuche? ¿Cuántas veces tú haces una oración y necesitas que esa oración tenga quien la oiga? Dios haga algo con esa petición que tú tienes y se va generando una frustración en tu corazón porque a veces pensamos que incluso Dios puede ser ciego, sordo o mudo. Preguntas como ¿cómo experimentar a Dios realmente? Sabemos que todos nos las hacemos todo el tiempo y eso es lo que queremos responder en Es Real, un programa para tener una relación personal con Dios, sencilla, práctica, cercana y todo basado en lo que Él ya nos ha dejado escrito en su palabra, en la Biblia. Dios muchas veces nos habla, tiene tantas formas de hacerlo, pero a veces incluso le preguntamos cosas que Él dice, bueno, ya lo he dejado escrito, ya lo he dejado estipulado, ve a mi palabra y allí tú vas a encontrar esas respuestas para poder atraparle. Hoy en nuestro programa estaremos hablando sobre el blanco de la fe. Hemos estado hablando sobre qué es la fe, cómo usarla, a dónde apuntarla. Hoy específicamente vamos a responder el blanco de la fe, cuál debe ser para que ésta produzca verdaderos frutos. Yo te cedo la palabra, Pablo, para que, como siempre, a través de lo que tú has podido experimentar en tu caminar de fe, van casi ya 20 años, predicando y hablando, evangelizando personas y viendo la obra de Dios, cuéntanos cuál es el blanco de la fe. Bien, gracias, Manu. Sí, un saludo para todos. Miren, la fe, ya hemos hablado cosas muy valiosas sobre la fe. Primero, que la fe apunta a lo invisible, que cuando tú capturas lo invisible comienzas a confiar, pero ¿cuál es el blanco? Una vez tú ya estableciste una relación con Dios y te haces hijo de Dios y comienzas a vivir en esa filiación que tanto me gusta del apóstol Pablo cuando dice que se siente un hijo y comienza a vivir como hijo, en esa naturalidad del Evangelio. En este orden de ideas, en la medida en que tu fe apunta hacia Dios y le conoce, debe entender que Dios dice cosas, que Dios da promesas, que Dios pone sobre la mesa muchos lugares a los que podemos apuntar la fe. Un ejemplo muy claro que vemos en la palabra es cuando dice Dios que, amado, yo deseo que tú prosperes. Lo dice tú, se refiere a ti y a mí. Él desea que nosotros prosperemos, así como prospera tu alma. Entonces, ahí tenemos un lugar al que apuntar la fe, porque hay una promesa de Dios. Y esta promesa de Dios nos da a nosotros un rango, como si fuera un tiro al blanco, estuviéramos disparándole a un blanco. Entonces yo ya tengo fe, la fe que tiene a Dios, y ahora esta fe confía en su palabra y busca mediante su palabra qué cosas comenzar a experimentar. Así comencé durante estos 20 años a ver dónde apuntar la fe. Entonces Dios dice que Él prospera, entonces voy a ver cómo Él prospera, qué mecanismos nos da para prosperar, que Dios provee, es una promesa. Dios dice que Él provee a todos sus hijos. También dice que sus hijos escuchan su voz. Y he buscado escuchar su voz durante mucho tiempo y ciertamente la he escuchado de muchas formas. Podemos escuchar la voz. Tenemos muchos lugares a los que apuntar la fe. Pero esta fe que es apuntada debe sostener un ingrediente muy particular. Ya sabemos que la fe se da en el tiempo, es decir, que cuando yo comienzo a tener una expectativa, la expectación se da en un rango de tiempo, entre el momento en que yo comienzo a esperar hasta el momento en el que yo ya obtengo esa respuesta de Dios. Y ese marco de tiempo es supremamente necesario que sostengamos la expectativa, que sostengamos la emoción. La emoción es parte fundamental de la fe. Fe sin emoción es desesperanza, porque cuando yo espero algo de Dios, si ya lo he visto en su promesa, y desespero,
entonces ahí mi fe está siendo fracturada. Confiemos en Dios y sostengamos que todo lo que Él promete en su palabra, Él lo cumple, porque para eso está. Hay otra diferencia, aquí voy a intentar ser muy breve, pero no es lo mismo la fe en Dios que la fe en la fe. Pablo, ¿pero qué es la fe en la fe? Es cuando yo creo que simplemente por creer algo, que por esperarlo, eso va a pasar. Hay mucha literatura de esos libritos de supermercado, de la metafísica, de la nueva era, de la NPL o programación neurolingüística, que nos dicen que en la medida en que nosotros anhelemos cosas y las deseemos con un ahínco y con una fuerza interior y una emotividad, esas cosas se van a producir como por arte de magia. Eso no es la fe que nos enseña a nosotros la palabra de Dios, eso no es lo que nos enseña la iglesia. La fe que nos enseña Dios es la fe en Él, no en la propia fe. Así que te invito a que comiences a apuntar tu fe hacia las promesas. Hay muchas. Hay más de 800 promesas en la Escritura para que tú comiences a experimentar y a probar a Dios si es real o no. Te invito a que pruebes, a que lo toques a Él y luego pruebes que lo que Él promete lo cumple. Te habla alguien que ha podido experimentar muchas promesas de Dios y en el transcurso de mi vida he podido descubrir a un Dios que de verdad tiene interés en cambiar vidas, en transformarte.